El mayor enemigo del ser humano no es la pobreza, no es la falta de oportunidades, ni siquiera es el fracaso. El mayor enemigo del ser humano es invisible, no se presenta como amenaza, no usa la fuerza, no necesita imponerse, solo necesita que no pienses. Napoleon Hill descubrió algo inquietante. La mayoría de las personas no vive su vida, simplemente la atraviesa, y a esa condición mental la llamó deriva. Este libro no habla de un diablo con cuernos, no habla de fuego ni castigo eterno. Burlar al diablo es un diálogo psicológico, una conversación brutalmente honesta con la parte de la mente humana que vive en miedo, confusión y pasividad. Hill la llamó el diablo porque actúa como un parásito mental. Vive de tu falta de dirección. Este libro fue escrito en 1938 y aún así permaneció oculto durante más de 70 años. ¿Por qué? Porque lo que revela no es cómodo, no es políticamente correcto y no beneficia a un mundo que prefiere personas obedientes antes que personas conscientes. Napoleon Hill afirmaba algo incómodo. La mayoría de las personas no controla su mente las controla a ellas. Y quien no controla su mente termina viviendo la vida que otros diseñaron. Tal vez esto te resulte familiar. Te levantas, cumples con tus responsabilidades, te mantienes ocupado, pero al final del día sientes que algo falta. Trabajas, pero no avanzas. Consumes información, pero no piensas con profundidad. Tomas decisiones, pero casi siempre por inercia. Eso no es mala suerte. Eso no es falta de capacidad, eso es deriva. La deriva es el estado mental en el que vive la mayoría. No porque sean incapaces, sino porque nunca aprendieron a pensar de forma independiente. La deriva no es pereza, no es ignorancia, es vivir sin propósito definido. Hill descubrió que el diablo no controla a todos, solo controla a quienes no deciden conscientemente, no tienen dirección clara, viven reaccionando al entorno, actúan desde el miedo. A estas personas no hace falta dominarlas, se dominan solas. Este video no es entretenimiento, no es motivación rápida, no es contenido para poner de fondo mientras haces otra cosa. Este contenido exige algo de ti, atención. Porque lo que vas a escuchar no habla del mundo exterior. Habla de ti. A lo largo de este audiolibro/masterclass vamos a explorar preguntas incómodas. ¿Quién controla realmente tu mente? ¿Decides o simplemente reaccionas? ¿Tienes un propósito o solo obligaciones? ¿Vives por elección o por costumbre? No para juzgarte, sino para despertarte. Napoleon Hill entendió algo clave. El control más efectivo no se ejerce con cadenas, sino con hábitos invisibles. Cuando una persona vive distraída, no necesita ser vigilada. Cuando vive con miedo, no necesita ser forzada. Cuando no piensa por sí misma, no necesita ser dominada. Este libro fue considerado peligroso porque devuelve algo que muchos prefieren que pierdas: la responsabilidad sobre tu vida. Aquí no hay víctimas, no hay excusas, no hay culpables externos, solo una verdad central. O controlas tu mente, o alguien más lo hará por ti. Quiero que escuches este contenido con una sola intención: observarte. No te defiendas, no te justifiques, no te ataques, solo observa. La conciencia es el inicio de toda libertad real. En los próximos bloques vamos a desmantelar paso a paso qué es la deriva, cómo se instala el miedo, cómo se pierde el tiempo, por qué la educación no enseña a pensar, cómo el entorno moldea tu mente y cómo recuperar el control interno. No desde la teoría, sino desde la vida cotidiana. Este no es un libro contra el mundo, es un libro a favor de tu despertar mental. Y ahora, antes de avanzar, te dejo con una idea poderosa de Napoleon Hill. El diablo no necesita destruirte, le basta con distraerte. En el siguiente bloque vamos a romper la primera ilusión.
Vamos a entender qué es realmente el diablo según Napoleon Hill y por qué no es una figura externa, sino un estado psicológico. Comenzamos con algo esencial: el diablo como fuerza mental. Para entender este libro, primero hay que desmontar una idea equivocada. Cuando Napoleon Hill habla del diablo, no se refiere a una entidad externa, ni a una figura religiosa, ni a un ser sobrenatural. El diablo, en este libro, es una fuerza psicológica. Es la suma de miedos, hábitos, creencias y patrones mentales que mantienen al ser humano lejos de su verdadero potencial. Hill deja esto muy claro desde el inicio. El diablo no gobierna con violencia, gobierna con confusión. No controla a través del castigo, controla a través de la inercia. No necesita imponerse, porque la mayoría se entrega voluntariamente. El diablo, según Hill, vive dentro de la mente humana como una voz silenciosa que dice: después, no es tan importante, más adelante, no es el momento, mejor no te arriesgues. Esa voz no grita, no asusta, pero paraliza. Hill descubrió algo inquietante. El diablo no puede controlar a una mente que piensa por sí misma. Solo puede controlar a quienes no toman decisiones conscientes. Por eso, su objetivo principal no es destruir personas. Es evitar que piensen. Una mente que no piensa es una mente fácil de dirigir. Una mente que no cuestiona acepta cualquier idea repetida. Una mente sin propósito se deja llevar por el entorno. Eso es lo que Hill llama una mente derivante. El diablo explica que no necesita vigilar a estas personas. Ellas mismas repiten rutinas sin cuestionarlas, aceptan creencias heredadas, temen salirse del camino marcado, confunden seguridad con conformismo y llaman a eso vida normal. Aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría de las personas no vive mal. Vive dormida. No porque sean incapaces, sino porque nunca desarrollaron el hábito de pensar con intención. Hill hace una distinción clave que cambia todo el enfoque del libro. Divide a las personas en dos grupos. 1. Los que piensan por sí mismos. 2. Los que permiten que otros piensen por ellos. El diablo solo controla al segundo grupo. Pensar por uno mismo no significa rechazar todo, significa examinar, cuestionar, reflexionar, elegir conscientemente. Y eso requiere algo que muchas personas evitan: responsabilidad personal. El diablo prospera cuando las personas culpan a la economía, a la educación, a la política, a la familia, a las circunstancias. No porque esas cosas no influyan, sino porque culpar impide pensar con claridad. Hill afirma algo directo. El momento en que una persona asume el control de su mente, el diablo pierde poder. No gradualmente, inmediatamente. Pero aquí está el problema. Pensar por uno mismo es incómodo. Significa dejar de seguir la corriente. Significa tomar decisiones impopulares. Significa asumir errores. Por eso, la deriva es tan común. Es más fácil no decidir que decidir mal. El diablo se alimenta de esa indecisión, de la procrastinación, del algún día, del cuando todo esté listo, porque mientras no decidas, sigues siendo controlable. Quiero que hagas una pausa mental aquí, no para juzgarte, no para atacarte, solo para observarte. ¿Cuántas decisiones importantes has pospuesto? ¿Cuántas veces sabes lo que deberías hacer, pero no lo haces? Ahí es donde opera esta fuerza. Napoleon Hill no escribió este libro para asustar. Lo escribió para despertar, para que entiendas que el verdadero enemigo no es externo. Es la ausencia de dirección interna. El diablo no teme a las personas fuertes, ni a las inteligentes, ni a las talentosas. Teme a una sola cosa: una mente con propósito definido, porque una mente así no deriva. En el próximo bloque vamos a entrar de lleno en el concepto más importante del libro: el estado mental que el diablo controla con mayor facilidad. El enemigo silencioso de casi todas las vidas mediocres. En el siguiente capítulo descubrirás la deriva,
el verdadero enemigo invisible. Napoleon Hill afirma algo que incomoda, pero explica gran parte de la vida moderna. La mayoría de las personas no fracasa, simplemente deriva. La deriva no es pereza, no es ignorancia, no es falta de talento. Es algo mucho más silencioso. Es vivir sin una dirección definida. Una persona en deriva no se siente perdida. Se siente normal, cumple con lo esperado, sigue rutinas, se mantiene ocupada, pero no elige conscientemente el rumbo de su vida. Hill explica que la deriva es el estado mental preferido del diablo porque no requiere esfuerzo. Una persona en deriva no se revela, no cuestiona, no decide, no asume control, simplemente se deja llevar. Aquí aparece una verdad clave del libro. Estar ocupado no es lo mismo que avanzar. La mayoría confunde movimiento con progreso. Trabaja mucho, hace muchas cosas, pero no se acerca a lo que realmente quiere, porque nunca definió qué quería en primer lugar. La deriva se manifiesta en pequeñas decisiones diarias. Luego empiezo. Mañana lo pienso. No es tan grave. Así está bien. Frases inofensivas que construyen una vida entera sin intención. Hill describe la deriva como una forma de anestesia mental. No duele, no alarma, no genera crisis inmediata, pero apaga lentamente la ambición, la creatividad, la iniciativa, el pensamiento independiente. Por eso es tan peligrosa. No destruye de golpe, desgasta con el tiempo. Una persona en deriva vive reaccionando. Reacciona al trabajo, reacciona a la familia, reacciona a las noticias, reacciona al entorno, pero casi nunca actúa desde una decisión propia. Y reacción no es elección. Hill afirma que el diablo no necesita convencer a nadie de hacer cosas malas. Le basta con algo más simple: evitar que decidan. Mientras no decidas, no hay conflicto, no hay responsabilidad, no hay cambio, y por lo tanto, no hay libertad. La deriva también explica por qué tantas personas se sienten frustradas sin saber exactamente por qué. No están donde quieren estar, pero tampoco saben a dónde ir, porque nunca se detuvieron a definirlo. Hill hace una observación brutal. El ser humano teme más tomar una mala decisión que no tomar ninguna. Pero no decidir también es una decisión, y casi siempre la peor. La deriva se refuerza con el entorno moderno: distracción constante, ruido permanente, entretenimiento sin pausa, información sin reflexión. Una mente saturada no piensa, solo consume. El diablo se fortalece cuando no hay silencio, cuando no hay reflexión, cuando no hay preguntas profundas, porque una mente que no se pregunta no se dirige. Quiero que hagas algo ahora, no con culpa, con honestidad. Respóndete internamente. ¿Estás viviendo por elección o por costumbre? ¿Tus días se parecen demasiado unos a otros? ¿Postergas lo que sabes que es importante? Ahí es donde empieza la deriva. Hill deja claro algo importante. La deriva no es permanente, es un estado reversible, pero solo se rompe cuando aparece algo clave: una decisión consciente, no una idea, no un deseo, no una intención vaga, una decisión real. La deriva termina el momento en que una persona dice: esto es lo que quiero, este es mi rumbo, esto no lo voy a postergar más. Ese instante le quita poder al diablo. Pero antes de llegar ahí hay algo que entender. La deriva no aparece sola. Se sostiene con una herramienta mucho más poderosa. Una herramienta emocional que debilita la voluntad y paraliza la acción. El miedo. En el próximo bloque vamos a descubrir cómo el miedo se instala en la mente sin que lo notes, cómo se aprende, cómo se refuerza, y por qué es el arma favorita del diablo para mantenerte a la deriva. En el siguiente capítulo exploraremos el miedo como herramienta de control mental. Si la deriva es el estado mental en el que vive la mayoría, el miedo es la fuerza que la mantiene allí.
Napoleon Hill lo explica con claridad. El miedo no nace contigo, se aprende, y lo más peligroso del miedo no es su intensidad, sino su sutileza. Porque el miedo rara vez se presenta como terror, casi siempre se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común. Hill identifica varios miedos fundamentales que el diablo utiliza para debilitar la voluntad humana. No porque sean inevitables, sino porque son fáciles de implantar. Entre ellos destacan el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a la vejez, el miedo a la pérdida, el miedo a la muerte. Pero hay uno que sostiene a todos los demás, el miedo a pensar por uno mismo. Este miedo no se enseña de forma directa, se instala poco a poco. Desde la infancia, muchas personas aprenden que cuestionar es peligroso, que salirse del camino tiene consecuencias, que equivocarse es algo que debe evitarse a toda costa. Y así, sin darse cuenta, empiezan a asociar pensar de forma independiente con castigo, rechazo o fracaso. Hill explica que el miedo no paraliza por accidente. Paraliza porque debilita la capacidad de decidir. Una persona con miedo duda constantemente, posterga decisiones, busca aprobación externa, evita riesgos necesarios. Y una persona que no decide es una persona controlable. El diablo confiesa algo revelador en el libro. No necesita crear miedo, solo necesita reforzarlo. ¿Cómo lo hace? A través de la repetición. Una idea repetida con suficiente emoción se convierte en creencia. Por eso el miedo se refuerza con historias negativas, ejemplos de fracaso, advertencias constantes, opiniones ajenas. No importa si son ciertas o no, lo que importa es que se repitan. Con el tiempo, el miedo deja de sentirse externo. Ya no parece una influencia, parece una voz interna, una voz que dice, ¿y si no funciona? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si pierdes lo poco que tienes? Mejor no te arriesgues. Y como esa voz suena razonable, la obedeces. Hill afirma algo inquietante. La mayoría de las personas confunden miedo con inteligencia. Creen que evitar riesgos es ser sensato. Creen que no destacar es ser prudente. Creen que seguir la corriente es ser realista. Pero en realidad, muchas veces solo están obedeciendo al miedo. El miedo también explica por qué tantas personas prefieren una vida que no aman antes que enfrentar la incertidumbre. El miedo no necesita destruir sueños, le basta con posponerlos. Otra herramienta clave que el miedo utiliza es la opinión ajena. El miedo a la crítica es uno de los más paralizantes. No porque las críticas sean mortales, sino porque atacan algo profundo. La necesidad de aprobación. Hill explica que una persona que necesita aprobación constante no es libre, porque ajusta su vida a lo que otros esperan, y cuando otros piensan por ti, tú dejas de pensar. El miedo también se fortalece cuando la mente está saturada. Ruido constante, estimulación permanente, poco silencio. Una mente sin silencio no reflexiona. Y una mente que no reflexiona acepta el miedo como si fuera verdad. Quiero que te detengas aquí un momento. No para luchar contra el miedo, no para eliminarlo, solo para observarlo. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas decisiones has evitado no porque no pudieras, sino porque tenías miedo? ¿Cuántas veces dijiste no es el momento cuando en realidad era inseguridad? Ahí está el patrón. Hill deja claro algo fundamental. El miedo pierde poder cuando se le observa conscientemente, no cuando se reprime, no cuando se niega, cuando se entiende. El diablo depende del miedo porque el miedo mantiene a las personas en la deriva, pero hay algo que el miedo no puede resistir. La comprensión consciente. Cuando entiendes cómo se instaló el miedo, deja de parecer una verdad absoluta y se convierte en un hábito mental, y los hábitos pueden cambiarse. En el próximo bloque vamos a tocar uno de los temas más incómodos del libro, un tema que explica por qué tantas personas nunca aprendieron a pensar por sí mismas.
Vamos a analizar cómo ciertas estructuras refuerzan el miedo y la obediencia. En el siguiente capítulo exploraremos la educación, la religión y el control mental. Napoleon Hill entra aquí en uno de los terrenos más incómodos de todo el libro. No porque sea falso, sino porque cuestiona ideas que muchos consideran intocables. Hill no ataca la educación ni la religión en sí. Analiza cómo pueden ser utilizadas para debilitar el pensamiento independiente. El problema no es aprender. El problema es no aprender a pensar. Hill afirma algo directo. A la mayoría de las personas se les enseña qué pensar, pero no cómo pensar. Y esa diferencia lo cambia todo. Desde temprana edad, muchos aprenden que repetir es aprobar, obedecer es seguro, cuestionar es peligroso, equivocarse es fracaso. Así, sin darse cuenta, se forma una mente obediente, no una mente libre. Hill explica que una mente obediente no es una mente malvada. Es una mente entrenada para no cuestionar. Y una mente que no cuestiona es terreno fértil para el miedo. Aquí aparece una idea clave del libro. La educación que no enseña pensamiento crítico refuerza la deriva, porque una persona que no piensa por sí misma depende siempre de autoridades, expertos, normas externas. Y cuando otros piensan por ti, tú renuncias a tu poder interno. Hill también analiza el papel de la religión desde una perspectiva psicológica. No la fe, no la espiritualidad, sino el uso del miedo como herramienta. Cuando la fe se basa en temor y no en comprensión, se convierte en control. El miedo al castigo, a equivocarse, a ser juzgado, puede ser más efectivo que cualquier cadena física, porque actúa desde dentro. Hill señala algo importante. La verdadera fe fortalece. El miedo religioso debilita. Una persona que vive con miedo no explora, no cuestiona, no decide con libertad, solo obedece. Esto no significa que todas las instituciones busquen controlar. Significa que cuando el miedo reemplaza a la comprensión, el pensamiento se apaga. Hill observa que muchas personas aceptan ideas no porque las hayan reflexionado, sino porque las heredaron. Ideas sobre éxito, fracaso, dinero moral, posibilidades. Nunca las eligieron. Simplemente las adoptaron. Y una idea no examinada puede dirigir una vida entera. La combinación de educación sin pensamiento crítico y creencias basadas en miedo produce un resultado predecible. Personas que temen equivocarse, evitan destacar, buscan aprobación, prefieren seguridad a libertad. Exactamente el tipo de mente que el diablo puede controlar. Hill no propone rebelión ciega, propone conciencia. No se trata de rechazar todo, se trata de examinar todo. Preguntarte, ¿esta idea la elegí yo o simplemente la heredé? ¿Me fortalece o me limita? Pensar por uno mismo no es ir contra el mundo, es ir a favor de tu capacidad de elegir. El diablo prospera cuando las personas creen que pensar es peligroso, pero Hill afirma algo liberador. La verdad no teme ser examinada, solo las creencias frágiles necesitan protección constante. Quiero que pauses aquí un momento, no para atacar tus creencias, no para rechazarlas, solo para observarlas. ¿Cuántas ideas que rigen tu vida nunca has cuestionado? No porque sean falsas, sino porque nunca te enseñaron que podías hacerlo. Hill deja claro algo fundamental. El despertar mental no comienza rebelándote contra el mundo, sino cuestionando tu propia mente. Ahí es donde el control empieza a romperse, pero incluso una mente educada y consciente puede seguir siendo controlada si hay algo más profundo en juego. Algo que todos perdemos sin darnos cuenta. El control del tiempo. En el próximo bloque vamos a ver cómo el diablo no roba tu vida de golpe. La roba minuto a minuto, a través de la procrastinación, la distracción y la falta de propósito. En el siguiente capítulo exploraremos el tiempo, donde el diablo roba tu vida. Napoleon Hill afirma algo incómodo, pero profundamente cierto.
El diablo no roba dinero, no roba oportunidades, roba tiempo. Porque quien pierde su tiempo termina perdiendo su vida sin darse cuenta. El tiempo es el único recurso que no puede recuperarse. No se guarda, no se negocia, no se repite, y aún así es lo que más fácilmente regalamos. Hill explica que el diablo no necesita destruir tu futuro. Le basta con convencerte de que siempre hay mañana. Mañana empiezo. Mañana lo pienso. Mañana cambio. Ese mañana es uno de sus mayores aliados. Aquí aparece un concepto central, la procrastinación. Pero Hill deja claro algo importante. La procrastinación no es pereza, es una forma de evasión mental. La persona que procrastina no evita el trabajo, evita la decisión. Decidir implica responsabilidad, implica riesgo, implica posibilidad de error. Procrastinar, en cambio, da una falsa sensación de seguridad. Mientras no decides, no fallas, pero tampoco avanzas. Hill observa que muchas personas llenan su día de actividades para no enfrentar lo importante. Responden mensajes, cumplen tareas, se mantienen ocupadas, pero evitan la acción que realmente cambiaría su vida. Eso no es productividad, es distracción organizada. El diablo se aprovecha de una confusión muy común. Confundir estar ocupado con estar comprometido. Estar ocupado no requiere valentía. Comprometerse, sí. Hill explica que el tiempo se pierde principalmente cuando no hay propósito definido. Sin propósito, cualquier distracción sirve, cualquier excusa funciona, cualquier demora se justifica. Porque no hay una dirección clara que te llame a actuar. El diablo lo sabe. Por eso promueve entretenimiento constante, ruido permanente, estímulo sin pausa. Una mente distraída no se enfrenta a sí misma. Observa esto con honestidad. ¿Cuánto tiempo del día usas para escapar? No necesariamente de problemas, sino de decisiones, pantallas, redes, noticias, conversaciones vacías. No son malas en sí mismas, pero cuando llenan todo tu espacio mental, impiden algo esencial: pensar. Hill afirma algo contundente. El pensamiento profundo es el enemigo natural del diablo, porque pensar con claridad lleva a decidir, y decidir rompe la deriva. La procrastinación también se disfraza de perfeccionismo. Todavía no estoy listo. Necesito aprender más. Falta un detalle. Pero muchas veces no es preparación, es miedo. Hill señala que el diablo prefiere personas bien informadas, pero paralizadas, antes que personas imperfectas, pero decididas. Quiero que hagas un ejercicio mental ahora. No lo respondas en voz alta. Respóndetelo con honestidad. ¿Qué cosa importante sabes que deberías estar haciendo, pero sigues postergando? No porque no puedas, sino porque te incomoda decidir. Ahí está la fuga de tiempo. Hill deja algo muy claro. Cada día sin dirección refuerza el hábito de no decidir. Y los hábitos, con el tiempo, se convierten en identidad. La persona deja de decir «estoy procrastinando» y empieza a decir «yo soy así». Ese es el verdadero peligro, cuando la falta de acción se normaliza. Pero Hill también ofrece una salida clara. El control del tiempo comienza con una sola decisión consciente. No necesitas controlar toda tu vida, solo necesitas controlar el siguiente paso importante. No mañana, no algún día, ahora. El diablo pierde poder cuando el tiempo deja de ser difuso y se vuelve intencional. Cuando eliges qué merece tu energía, qué no y por qué. Antes de cerrar este bloque, quédate con esta idea. Tu vida no se pierde en grandes errores, se pierde en pequeñas demoras repetidas. En el próximo bloque vamos a entrar en el punto más débil del diablo, aquello que no puede controlar bajo ninguna circunstancia. El arma que destruye la deriva, el miedo y la procrastinación. En el siguiente capítulo exploraremos el propósito definido, el talón de Aquiles del diablo. Después de analizar la deriva, el miedo y la pérdida de tiempo, Napoleon Hill llega a una conclusión contundente.
El diablo solo puede controlar a personas sin propósito definido. No importa si son inteligentes, no importa si tienen talento, no importa si trabajan duro, si no tienen un rumbo claro, son vulnerables. Hill afirma algo clave. Una mente sin propósito es como un barco sin timón. Puede moverse mucho, pero cualquier corriente decide su destino. Aquí es donde el libro cambia de tono. Hasta ahora hemos hablado de control, miedo y deriva. Ahora hablamos de poder personal, porque el propósito definido no es una idea inspiradora, es una estructura mental. El diablo confiesa en el libro que pierde todo control cuando una persona sabe exactamente qué quiere, por qué lo quiere, y está dispuesta a pagar el precio. No mañana, no cuando todo esté perfecto. Ahora. Hill diferencia algo importante. Un deseo no es un propósito. Un deseo es algo que te gustaría tener. Un propósito es algo que dirige tus decisiones. Muchas personas desean éxito, dinero, libertad. Pero muy pocas han definido su propósito con claridad. El propósito definido tiene características concretas. Es específico, es personal, es elegido conscientemente, guía el uso del tiempo, filtra decisiones. Cuando existe, la deriva no puede sostenerse. Hill explica que el propósito funciona como un centro de gravedad mental. Todo lo que no está alineado pierde importancia. Distracciones, miedos, opiniones ajenas empiezan a debilitarse. Por eso el diablo promueve confusión. Personas que quieren muchas cosas a la vez cambian de rumbo constantemente, nunca profundizan, nunca se comprometen. La confusión es su aliada. El propósito definido no elimina los problemas, pero les da contexto. ¿No te preguntas constantemente, ¿vale la pena? Porque sabes hacia dónde vas. Hill observa algo crucial. Las personas con propósito toleran mejor la incertidumbre, porque no dependen del entorno para avanzar, dependen de una decisión interna. Aquí aparece un punto importante. Muchas personas evitan definir su propósito por miedo a equivocarse. Pero Hill es claro. Un propósito imperfecto es infinitamente más poderoso que ningún propósito. El propósito se ajusta. La deriva te estanca. El diablo no teme al error, teme a la decisión, porque decidir implica asumir control. Quiero que hagas una pausa aquí, no para escribir nada todavía, solo para reflexionar. Pregúntate con honestidad. Si nadie te juzgara, si no tuvieras que complacer a nadie, si no tuvieras miedo al fracaso, ¿qué elegirías hacer con tu vida? No lo analices demasiado. Observa la respuesta inicial. Ahí hay una pista. Hill explica que el propósito no siempre es grandioso, no siempre es visible, no siempre es socialmente celebrado, pero siempre es auténtico. Cuando una persona define su propósito, ocurren 3 cosas inmediatas. 1. El tiempo se vuelve valioso. 2. Las decisiones se simplifican. 3. El miedo pierde intensidad. No desaparece, pero deja de mandar. El diablo confiesa algo clave. No puede controlar a una persona que sabe por qué se levanta cada mañana, porque esa persona no vive reaccionando, vive eligiendo. Antes de cerrar este bloque, quédate con esta idea central. El propósito no es algo que encuentras fuera, es algo que decides dentro, y esa decisión marca el inicio de la verdadera libertad mental. En el próximo bloque vamos a dar el siguiente paso lógico, porque definir un propósito no sirve de nada si no puedes sostenerlo en el tiempo. Ahí entra en juego algo fundamental, la autodisciplina y el control interno. En el siguiente capítulo exploraremos autodisciplina, hábitos y recuperación del control personal. Definir un propósito es un punto de inflexión. Pero Napoleon Hill es muy claro en algo. Un propósito sin autodisciplina es solo una buena idea. El diablo no teme a las personas motivadas, teme a las personas disciplinadas. La autodisciplina no es castigo, no es rigidez,
no es vivir en tensión constante. La autodisciplina es la capacidad de gobernarte a ti mismo. Y quien no se gobierna siempre termina siendo gobernado. Hill explica que el control externo solo funciona cuando no existe control interno. Cuando una persona controla su tiempo, controla sus hábitos, controla su atención, controla sus impulsos, se vuelve difícil de manipular. El diablo confiesa algo importante. Pierde poder cuando una persona establece rutinas conscientes, porque los hábitos son guardianes mentales, protegen tu energía cuando tu fuerza de voluntad fluctúa. La mayoría vive así. Se motiva un día, se entusiasma una semana, y luego vuelve al piloto automático. No porque falte capacidad, sino porque no hay estructura. Hill afirma algo contundente. La libertad sin disciplina termina siendo otra forma de esclavitud, porque haces lo que te apetece, pero no lo que te conviene. La autodisciplina comienza en lo pequeño, no en grandes gestos heroicos, sino en decisiones simples. Levantarte cuando dijiste que lo harías, cumplir lo que prometiste, decir no cuando es necesario, sostener hábitos incómodos. Ahí se construye el control interno. El diablo se aprovecha de la inconsistencia. Cuando hoy decides una cosa y mañana otra. Cuando tus acciones no respaldan tus palabras. La incoherencia debilita la mente. Hill también habla del dominio del cuerpo. Sueño, alimentación, energía física. Una mente cansada es una mente vulnerable, no porque seas débil, sino porque estás agotado. El diablo no necesita destruirte si puede cansarte. Por eso promueve excesos, falta de orden y hábitos descontrolados. Hill observa que las personas que no controlan su cuerpo difícilmente controlan su mente. Y las que no controlan su mente no sostienen un propósito. La autodisciplina no elimina el deseo, lo dirige, no elimina el placer, lo regula, no elimina la libertad, la hace posible. Quiero que hagas una pausa aquí y te hagas una pregunta honesta. ¿Qué hábitos sostienen tu vida actual? No los que te gustaría tener, los que realmente practicas, porque esos hábitos son los que gobiernan tu destino. Hill deja claro algo importante. No necesitas fuerza de voluntad infinita. Necesitas hábitos claros. Los hábitos reducen decisiones, y menos decisiones significa menos deriva. El diablo pierde poder cuando tus días tienen estructura, cuando no decides cada mañana si harás lo correcto o no. Simplemente lo haces. Antes de cerrar este bloque, quédate con esta idea central. La autodisciplina no te quita libertad, te devuelve el control. Y cuando recuperas el control interno, el miedo, la procrastinación y la confusión empiezan a debilitarse. En el próximo bloque vamos a mirar algo que muchas personas subestiman, algo que influye en tu mente más de lo que imaginas, el entorno y las personas que te rodean, porque incluso una mente disciplinada puede desviarse si vive en un ambiente equivocado. En el siguiente capítulo exploraremos el entorno, la influencia y el contagio mental. Napoleon Hill introduce aquí una verdad que incomoda porque nos quita una excusa cómoda. Tu mente no es un sistema cerrado, es permeable. Absorbe ideas, emociones y actitudes del entorno que la rodea. Muchas personas creen que piensan por sí mismas, cuando en realidad repiten lo que escuchan con más frecuencia. Hill explica que el diablo no necesita controlar a cada individuo por separado. Le basta con controlar el ambiente, porque el ambiente piensa por la persona. Aquí aparece un concepto clave del libro, el contagio mental. Ideas, miedos y actitudes se transmiten igual que un virus, no por lógica, sino por repetición. Una persona rodeada de quejas constantes, negatividad, miedo al cambio, conformismo termina adoptando esa misma frecuencia mental. No porque lo elija, sino porque se normaliza. Hill observa algo crucial. El ser humano tiende a adaptarse al promedio de su entorno, no al mejor, no al más consciente, al promedio. Por eso el entorno es uno de los instrumentos más poderosos del diablo.
El ruido constante es otra de sus armas favoritas. Noticias, opiniones, entretenimiento sin pausa, conversaciones vacías. Una mente sin silencio no puede escucharse, y una mente que no se escucha no se dirige. Hill afirma algo contundente. El pensamiento profundo requiere aislamiento temporal, no aislamiento social, aislamiento mental. Momentos sin estímulo, sin ruido, sin opinión externa. Eso es lo que el diablo evita. Por eso promueve distracción constante, urgencia falsa, sensación de estar siempre ocupado. Una mente ocupada no reflexiona. El entorno también incluye a las personas más cercanas. Familia, amigos, compañeros. Hill no dice que debas rechazarlos. Dice que debes ser consciente de su influencia. Hay personas que fortalecen tu propósito, amplían tu pensamiento, te impulsan a decidir, y hay otras que refuerzan el miedo, normalizan la deriva, ridiculizan el cambio. Ambas influyen. La diferencia está en si lo notas. Hill señala que el diablo no teme a una persona disciplinada, si está rodeada de entornos que la debilitan, porque tarde o temprano la presión constante erosiona. Por eso, el control del entorno no es elitismo, es supervivencia mental. Quiero que hagas una pausa aquí. Observa con honestidad. ¿Qué conversaciones escuchas a diario? ¿Qué ideas consumes constantemente? ¿Qué emociones dominan tu entorno? Eso que absorbes termina convirtiéndose en tu diálogo interno. Hill deja claro algo importante. No puedes elevar tu mente si vives inmerso en un ambiente que la aplasta. No por debilidad, sino por naturaleza humana. El diablo se apoya en la presión social. Todos lo hacen. Así funciona el mundo. No seas exagerado. Frases simples que mantienen a millones en la deriva. Pero Hill también ofrece una salida clara. Elegir conscientemente tu entorno. No siempre puedes cambiar a las personas que te rodean, pero sí puedes cambiar. ¿Cuánto las escuchas? ¿Cuánto peso das a sus ideas? ¿Cuánto tiempo pasas en ruido? El silencio consciente es un acto de rebeldía mental. Pensar por ti mismo requiere espacio, y el espacio no se encuentra por accidente, se crea. Antes de cerrar este bloque, quédate con esta idea central. El entorno no solo influye en tu mente, la moldea. Y si no eliges conscientemente qué entra en ella, alguien más lo hará por ti. En el próximo y último bloque antes del cierre, vamos a unir todas las piezas. Vamos a ver cómo se burla al diablo, no en teoría, sino en la práctica diaria. En el siguiente capítulo exploraremos cómo recuperar la libertad mental y burlar al diablo. Después de recorrer la deriva, el miedo, el tiempo perdido, el propósito, la autodisciplina y la influencia del entorno, llegamos a la pregunta central del libro. ¿Cómo se burla al diablo? Napoleon Hill es claro, no con lucha externa, no con confrontación, no con rebeldía ciega. Se burla al diablo recuperando el control de la mente. El diablo no pierde poder cuando lo atacas, lo pierde cuando dejas de obedecerlo. Y la obediencia en este libro no es física, es mental. Hill resume la burla al diablo en una serie de principios prácticos, no teóricos. No requieren fe ciega, requieren conciencia. 1. Pensar por ti mismo. Este es el principio fundamental. El diablo confiesa que no puede controlar a una persona que examina ideas antes de aceptarlas. Pensar por ti mismo significa cuestionar lo que escuchas, analizar lo que crees, no aceptar ideas solo por repetición. No es rechazar todo. Es elegir conscientemente. Cada vez que piensas por ti mismo, rompes un eslabón del control. 2. Definir un propósito claro. Ya lo vimos, pero aquí se integra todo. El propósito definido organiza tu tiempo, filtra decisiones, reduce distracciones, debilita el miedo. El diablo no puede desviar a quien sabe hacia dónde va. 3. Controlar el uso del tiempo. Hill insiste en esto porque es decisivo. El tiempo sin dirección es el terreno del diablo.
Pero el tiempo intencional es territorio libre. No se trata de hacer más cosas, se trata de hacerlas correctas. Cada hora usada con intención es una hora que no puede ser robada. 6. Transformar el miedo en conciencia. El miedo no se elimina, se comprende. Cuando entiendes de dónde viene, cómo se instaló, qué función cumple, deja de gobernarte. El miedo observado pierde autoridad. Hill explica que el diablo no puede operar cuando hay comprensión consciente, porque la comprensión disuelve la ilusión. 7. Asumir responsabilidad total. Este es el golpe final. El diablo pierde poder cuando la persona deja de culpar, cuando ya no dice, es el sistema, es la suerte, es la situación, y empieza a decir, esto depende de mí. La responsabilidad no es castigo, es poder, porque te devuelve la capacidad de decidir. Hill resume todo esto en una verdad simple. La libertad no se concede, se ejerce, y se ejerce en lo invisible, en los pensamientos, en las decisiones, en los hábitos, en el uso del tiempo. Quiero que hagas una última pausa aquí. No para motivarte, para observarte. Pregúntate con honestidad, ¿quién ha estado decidiendo tu vida hasta ahora? ¿Tú o tus hábitos inconscientes? No es una pregunta cómoda, pero es liberadora, porque Hill no escribió este libro para culparte, lo escribió para devolverte el control. El diablo no desaparece, pero pierde poder cuando deja de ser invisible. Cuando entiendes cómo opera, ya no puede manipularte desde la sombra. Antes de pasar al cierre final, quédate con esta idea esencial. Burlar al diablo no es hacer algo extraordinario, es dejar de vivir en automático. En el último bloque vamos a cerrar todo el viaje. Vamos a integrar el mensaje completo y elevarlo a nivel identidad. Porque este libro no trata solo de entender al diablo, trata de decidir quién gobierna tu vida. En el bloque final exploraremos la libertad mental como forma de vida. Hemos recorrido un camino que no es externo, sino interno. No hablamos de enemigos visibles, no hablamos de conspiraciones externas, no hablamos de fuerzas sobrenaturales. Hablamos de algo mucho más cercano. La forma en que piensas, la forma en que decides, la forma en que usas tu mente. Napoleon Hill no escribió burlar al diablo para asustarte. Lo escribió para mostrarte algo que casi nadie quiere admitir. La mayoría de las personas vive sin gobernarse a sí misma. No porque sea incapaz, no porque no tenga potencial, sino porque nunca aprendió a dirigir su mente. A lo largo de este audiolibro vimos cómo opera esa fuerza que Hill llamó el diablo, no como un ser, sino como un estado mental. Un estado hecho de deriva, miedo, distracción, procrastinación, hábitos inconscientes, nada espectacular, nada dramático, precisamente por eso tan efectivo. Vimos que el diablo no necesita imponerse, solo necesita que no decidas, que pospongas, que dudes, que sigas la corriente, que vivas ocupado, pero no despierto. Pero también vimos algo fundamental. El control no se pierde para siempre. Se pierde por falta de conciencia y se recupera exactamente del mismo modo. Cada vez que piensas por ti mismo, decides con intención, defines un propósito, eliges tus hábitos, proteges tu tiempo, cuidas tu entorno, el diablo pierde poder. No poco. Todo el que tenía. Este libro no propone una vida perfecta, propone una vida dirigida. No una vida sin miedo, sino una vida donde el miedo no gobierna. No una vida sin errores, sino una vida donde los errores no te paralizan. Hill deja algo muy claro. La libertad no es un regalo, es una práctica diaria. Se ejerce en lo invisible, en lo que nadie ve, en tus pensamientos, en tus decisiones silenciosas, en lo que haces cuando nadie te observa. Ahí se gana o se pierde. Tal vez ahora entiendas algo importante. El diablo no desaparece cuando lo descubres, pero deja de ser peligroso cuando deja de ser invisible. Este libro no te pide que cambies todo de golpe.
te pide algo más simple y más difícil, que empieces a gobernarte, que no vivas por impulso, que no vivas por costumbre, que no vivas por miedo. Quiero dejarte con una reflexión final, no como advertencia, como invitación. Si no decides conscientemente qué hacer con tu vida, alguien más lo hará por ti. No con maldad, con indiferencia. El mundo no necesita controlarte, solo necesita que no te gobiernes. Napoleon Hill escribió este libro para personas dispuestas a asumir algo incómodo. La responsabilidad total sobre su mente y su destino. No para culparse, para liberarse. Y ahora la pregunta final no es si el diablo existe. La pregunta real es, ¿quién está dirigiendo tu vida en este momento? ¿Tus decisiones conscientes o tus hábitos inconscientes? Si este contenido te aportó claridad, no lo dejes solo como información. La información no transforma, la aplicación sí. Empieza hoy con una sola decisión consciente. Una. Y deja que esa decisión marque el inicio de una vida dirigida, no derivada. Si este tipo de contenido resuena contigo, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de conciencia, pensamiento crítico y libertad mental. Recuerda esto y llévatelo contigo. Quien no controla su mente termina viviendo la vida que otros diseñaron, y quien decide gobernarse ya ha burlado al diablo.